El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud y sexo tipos A y de violencia tipos A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los puntos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡El líder de la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dame lo mío, con lo mío no te metas. No tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos. La misma selva, hasta el ADN del venezolano fue metido en la cultura rentista. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, vamos a hacer la salida. Y si no lo asumimos... ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No, diferencias fueron muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y empezaba a preguntar, pero es que hay gente que no lee. Sí, en una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulgan. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etcétera. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, dos modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado, en el nivel del gobierno, hacer las revisiones correspondientes
Pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela 98.5 FM 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Empieza Mélica Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Arruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. Pero ¿es acaso, abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo, que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestras ideas desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenía ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la Revolución Cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista,
que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyen en nuestro país. ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal, independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura, cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social? Y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario, este ejemplo. En la actualidad hay alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos, aunque constituyen aproximadamente el 4.5% de la población mundial. Representan cerca del 10% de los habitantes con menos renta del planeta. En América habitan solo 50 millones de personas que se autodefinen indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada 9 de agosto, así que hoy es una buena oportunidad para recordar su situación y el papel que juegan en el planeta. Los pueblos nativos protegen en su territorio cerca del 80% de la biodiversidad del planeta, pero solo son propietarios legales de menos del 11% de dichas tierras. 15 de agosto de 1805. Con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Aquí todas las grandezas han tenido su tipo y todas las miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad pública para ocultar la suspicacia de su carácter y sus arrebatos sanguinarios. Bruto clava el puñal en el corazón de su protector para reemplazar la tiranía de César con la suya propia. Antonio renuncia a los derechos de su gloria para embarcarse en las galeras de una meretriz
sin proyectos de reforma. Sila degüella a sus compatriotas y Tiberio, sombrío como la noche y depravado como el crimen, divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cincinato hubo 100 Caracalas, por un Trajano 100 Calígulas y por un Vespasiano 100 Claudios. Este pueblo ha dado para todo, severidad para los viejos tiempos, austeridad para la república, depravación para los emperadores, catacumbas para los cristianos, valor para conquistar el mundo entero, ambición para convertir todos los estados de la tierra en arrebales tributarios, mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre el tronco destrozado de sus padres, oradores para conmover como Cicerón, poetas para seducir con su canto como Virgilio, satíricos como Juvenal y Lucrecio, filósofos débiles como Séneca y ciudadanos enteros como Catón. Este pueblo ha dado para todo menos para la causa de la humanidad. Mesalinas corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas, insignes guerreros, ilustres procónsules rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas virtudes y crímenes groseros, pero para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada. La civilización que ha soplado del oriente ha mostrado aquí todas sus fases, ha hecho ver todos sus elementos, mas en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Simón Bolívar, citado por Simón Rodríguez, mejor conocido como Samuel Robinson, alias El Pájaro, su maestro. Después de la independencia, más de 10 años de combate ocasionaron saqueo, consumo y destrucción de cultivos y ganadería. Utilizó el pillaje como método normal de guerra. Guerra total de violencia incontrolada agravada por las condiciones de miseria y de privaciones. El consumo bélico redujo el ganado. Las exportaciones cayeron en forma alarmante. Después de consolidada la independencia, la agricultura permaneció por muchos años en situación de estancamiento y depresión. El pensamiento conservacionista de Simón Bolívar puede resumirse de la siguiente forma. Primero, preservación de monumentos que son testimonios de la cultura precolombina en América. Segundo, las que abarcan las aguas, las tierras y las plantas, en lo que respecta a la naturaleza pura, que se presenta a la contemplación del hombre desde que éste adviene al mundo. Tercero, la protección de la fauna como fuente de alimento para el hombre, de vestido para cubrir su desnudez y como medio de transporte. Cuarto, aprovechamiento racional de los bosques, de los suelos y las aguas, que constituyen el fundamento de la riqueza de una nación y conservan la calidad de vida de sus habitantes. La pureza de las aguas, la fertilidad de los suelos y la abundancia de los árboles de un país son fuentes de bienestar y prosperidad. Quinto, la creación de una infraestructura vial para facilitar el acceso de productos del campo a la gran masa consumidora. Sexto, la protección que el Estado debe dar a las mismas para que, explotadas en forma racional, permitan el desarrollo de otras fuentes de riqueza y que la depredación del patrimonio nacional en un lugar sea compensada con la prosperidad de otra área de riqueza inagotable. A la mina se le extrae constantemente y ésta no se reproduce, pero las materias primas de la agricultura se pueden reproducir al infinito y mejorar la producción y prosperidad. En el decreto de Chuquisaca, el Libertador,
Considerando que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por consiguiente de vegetales útiles para el uso común de la vida, que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva, entre tanto, a las generaciones presentes de muchas comodidades, que por falta de combustible no pueden hacerse o se hacen inexactamente o con imperfección la extracción de metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo. Decreta que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el curso de ellos y se determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que están privados de ellas. Segundo, que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del Estado hasta el número de 1 millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos. Tercero, que el general director de Agricultura proponga al gobierno las ordenanzas que juzgue convenientes a la creación, prosperidad y destinos de los bosques en el territorio de la República. Cuarto, que el secretario general interino quede encargado de la ejecución de este decreto. Imprímese, publíquese y divúlguese, circúlese, dado en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca el 19 de diciembre de 1825. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos. Por tanto, sabe que está trucando la realidad, pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar, en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y por tanto de culpabilidad. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo del LINSOC, el partido, ya que el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza la auténtica honradez. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido, solo por el tiempo que convenga. Negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. Todo esto es indispensable. Incluso para usar la palabra doble pensar es preciso emplear el doble pensar, porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas con la realidad. Mediante un nuevo acto de doble pensar se borra este conocimiento y así indefinidamente manteniéndose la mentira, siempre unos pasos delante de la verdad. En definitiva, gracias al doble pensar, ha sido capaz el partido, y seguirá siéndolo durante miles de años, de parar el curso de la historia. Esta cita fue tomada de la novela de George Orwell, 1984. Y así comienzan nuestras respuestas a los compañeros compatriotas de la tribuna Misión Verdad, lacayos intelectuales al servicio del capital. Los nuevos logismos o neologismos no les sirven para esconderse de la verdad. Vamos con el siguiente audio y enseguida regresamos con más del programa.
siempre puedo imaginar y siempre puedo imaginar y siempre puedo y siempre puedo imaginar y siempre puedo y siempre puedo imaginar y siempre puedo que sé que nunca pasará 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 Parteros del alba, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista. Claman los pueblos de la América. Nos toca a nosotros. Rosa Luxemburgo lanzó aquella expresión: socialismo o barbarie. Hoy se hace más dramática la expresión y hay que repetirla: socialismo o muerte, socialismo o barbarie. De la mañana, porque la convocatoria decía 8 de la mañana. A las 10:30 fue que iba a empezar esta conclusión del Congreso Estatal. Entonces, nosotros somos verdaderos revolucionarios. Si somos chavistas, lo primero que tenemos que hacer es disciplinar y respetuosos. Porque todas las camaradas, los camaradas que vemos a las 8 de la mañana merecemos respeto. No es posible que venga el compañero, camarada, y se pida que lo tengamos que linchar, que no podamos intervenir, que no podamos decir lo que tenemos que decir, todo lo de aquí, porque nos piden el auditorio a las 12, cuando aquí estábamos a las 8 de la mañana, la mayoría de lo que queríamos participar de eso. Entonces, esa es la primera consideración, el primer llamado de atención, disciplina revolucionaria, camarada. Lo otro es lo siguiente: yo vengo para acá porque estoy muy molesta, no entiendo cómo nosotros como revolucionarios podemos apoyar un proyecto y de paso firmarlo, inventar toda la mediática necesaria para que el gobierno case a los bobos. Y lo digo con toda propiedad y tiene que ver con el proyecto del mal llamado arco minero. Porque eso no es ningún proyecto ecosocialista. Eso no es ningún proyecto ecosocialista, eso es mentira. Eso es entregarle el corazón de la madre a los capitalistas y a las transnacionales canadienses, chinas y gringas. Así de sencillo es. Y eso lo vengo yo aquí a denunciar. Yo soy docente de la Universidad Politécnica Tecnológica Andrés Eloy Blanco, del Programa Nacional de Formación Sistemas de Calidad y Ambiente. Y en donde quiera que me paro con mis estudiantes, hacemos el ejercicio de la pedagogía crítica. Y no puede ser posible que yo venga aquí a no hacer un ejercicio de pedagogía crítica. Y vengo a levar, digo, no me importa si esto es una trampa cazabobo. No me importa si esto es una trampa para fichar a los que somos más radicales o menos radicales dentro de la revolución. Eso a mí
no podemos sobrevivir como raza, como especie humana, si no preservamos y defendemos la vida en este planeta, como lo dijo el compañero Cristóbal. El camarada ministro de Vida Cristóbal. Me parece inaudito y me parece que es falta de respeto a todos los que manejamos y sabemos muy bien que no es posible que la minería sea ecológica. Eso es mentira, eso es falso. Esos son las transnacionales que nos quieren desangrar. Y no entiendo cómo mi gobierno, si es revolucionario, le entrega esa vaina a esas transnacionales. ¿Cómo es posible esa vaina? Si vengo aquí estoy demasiado descontenta, demasiado molesta, porque yo soy educadora y desde que me para digo la verdad y tiene que ser crítica. Aparte de eso, formo parte, por supuesto, del Comité Ambientalista del Consejo Comunal Hugo Chávez, 28 de junio. En donde quiera que me pare voy a defender el legado de mi comandante, empezando por el Plan de la Patria. ¿Por dónde se metieron ese plan? ¿Cuál es el respeto hacia el plan? Sobre todo el quinto botín histórico. Porque el tercero lo plantea muy bien. El tercero dice que nosotros tenemos que llegar a la diversidad de la adquisición, la manera de obtener divisas y todo el cuento. Y lo escribe el comandante, que lo suprimió en letra inclusive. Pero él habla inclusive es de la certificación de las reservas de oro que tenemos, que eso es lo que nos da un sostenimiento desde el punto de vista económico en cuanto a que tenga valor, peso, una reserva desde el punto de vista oro, que es como se plantean las bases económicas a nivel financiero, a nivel mundial. Pero habla también de una explotación endógena. Pero pregunto yo, ¿no tenemos una deuda con nuestros hermanos indígenas desde el 2002, cuando se creó la Constitución en el 2000? Nos dieron 2 años para que le entregáramos los títulos de propiedad a los hermanos indígenas que habitaban en ellos. Y todavía estamos en el 2016 y esos camaradas aún no tienen eso. Y ese es su sueño. Entonces, eso lo deberíamos empezar a preguntar también. No le quiero comentar el oro a vos, que sé que no es la mía, que sé la que, de la de muchos que pensamos, de los que creemos realmente en el socialismo como manera de que la humanidad realmente pueda existir más tiempo en esta tierra. Porque yo sí soy de las que creo que si nosotros no cambiamos el sistema, simplemente vamos a desaparecer como especie, porque la madre tierra se va a defender y simplemente nos va a eliminar. Eso es lo que yo creo. Entonces, por favor, no me podía ir sin decir eso, sin hacer un llamado de atención, una consideración, camaradas. Me parece que es una falta de respeto. Y si entre las conclusiones del Congreso de la Patria, no solamente el capítulo LAR, sino a nivel nacional, no está el derogamiento a ese decreto, pues no cuenten con esta camarada para acompañar a este gobierno. Y sé que no soy yo la única, sé que muchos están por ahí. Porque yo creo por el ecosocialismo. Ecosocialismo o barbarie. No hay otra línea. Ecosocialismo o barbarie. La máquina nos reclama. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista. Claman los pueblos de la América. Nos toca a nosotros. Rosa Luxemburgo lanzó aquella expresión: socialismo o barbarie. Hoy
se hace más dramática la expresión y hay que repetirla: socialismo o muerte, socialismo o barbarie. Dice la gente de Misión Verdad, y es quizás ahí donde está la clave menos explorada con respecto al arco minero del Orinoco. Soportando estos ataques nos ganamos el tiempo, el espacio, el margen de maniobra para decidir y regular lo que de todas formas venía, seguramente de una forma mucho más agresiva y violenta. El escepticismo, no es con X, compañeros, en torno a las nuevas guerras, también es un logro de ellos. A ellos respondemos con esto. Por un lado, entre 1999 y 2012, la burguesía, mediante la fuga de divisas, se llevó 134.850 millones de dólares, solo referenciando lo registrado legalmente en el Banco Central de Venezuela. En el otro lado, se redujo la pobreza medida por ingresos entre 2003 y 2012, desde el 55.1 hasta el 21.2%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, con el cambio en el contexto reproductivo del mercado mundial, en el año 2009 y peor, entre el 2014 y 2015, cuando hubo una contracción lineal del precio del petróleo, se ingresa en una encrucijada en la cual la denominada revolución bolivariana prefirió mantener el ritmo de acumulación capital y atesoramiento externo de capital dinero de las clases dominantes y pagar deuda externa, aplicando un ajuste económico reaccionario, para liberar recursos con los cuales asumir compromisos con el capital financiero mundial y local. Una espiral inflacionaria que algunos analistas, en medio del silencio cómplice del BCB, la estiman en 3 dígitos. Hasta el tercer trimestre del 2012 se importaron 45.826 millones de dólares. En el 2014 las importaciones llegaron hasta 35.820 millones de dólares. Pero en el mercado interno hay una mayor carencia de bienes de consumo final e insumos para una industria agroalimentaria y de productos de higiene personal, que necesita para su reproducción las importaciones. Recordemos que el dólar es la principal mercancía en un capitalismo rentístico. Recordemos cómo Orlando Araujo, en su obra Venezuela Violenta, la caracterizaba como una industria artificial e importadora. No obstante, el carácter de clase se termina de evidenciar cuando en ese año del 2014, la burguesía, con la complacencia del gobierno nacional, fuga capital dinero por el orden de los 7.074 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Venezuela. Todo eso mientras dejan intacta la estructura tributaria regresiva del país, en la cual en el 2014 el IVA representó el 57.5% de la recaudación tributaria y el impuesto sobre la renta solo el 25.29% según cifras del CENIAC. La mayoría de las importaciones las sigue realizando la burguesía, que pagamos más impuestos la clase trabajadora que las clases dominantes. El gobierno nacional se encuentra creando mediante las zonas económicas especiales territorios con preferencias fiscales para el capital transnacional, violando la Constitución de 1999 nuevamente. Que el gobierno nacional desarrolle una política antiobrera, postergando u obligando la firma de contratos colectivos paupérrimos, y el gobierno nacional le acaba de entregar los contratos de suministro y bienes de servicio de PDVSA a la fracción emergente de la burguesía organizada en Feindustria. Este gobierno bloquea las autodemarcaciones indígenas y entrega territorios ancestrales al voraz extractivismo como en la Sierra de Perijá y en el denominado arco minero. Que el gobierno efectúa despidos arbitrarios en masa, como en el mal llamado Ministerio de Ecosocialismo, que a pesar de la ley del trabajo se mantiene la tercerización en distintas instituciones del Estado y en la mayoría de las empresas privadas que algunos personeros del gobierno nacional negocian estatizar la deuda de la burguesía. Dice la gente de Misión Verdad, hoy podemos manejar los tiempos políticos y pulsear las agendas de intervención, regularizar procedimientos, usos y maneras bajo las cuales será explotado el arco minero. Dicen que llegamos aquí con decenas de conflictos desarmados en la espalda. Con ese tiempo ganado se pretende desarmar conflictos mayores y más peligrosos a futuro. Es una decisión política de todos, pregunto, en este momento asumir hasta dónde y desde cuál acera. Se trata de un chantaje, compañeros. Nos disponemos a pensar el fenómeno, dicen ellos, hasta qué plano y hasta cuál dimensión observamos, analizamos y discutimos todas las variables que componen una decisión incómoda y excepcional. Y escriben esto, una perla nada más, en la que se involucran la seguridad, los recursos, la crisis del petróleo, la urgencia de las élites y las plenipotenciarias amenazas geopolíticas.
lo que podemos pensar, discutir y analizar ahora mismo para imaginar el hacer que debe venir después, de acuerdo a las claves que ya conocemos, viviendo en la Venezuela de la faja petrolífera del Orinoco y el arco minero, pero también la Venezuela en revolución de Hugo Chávez. El 15 de agosto del 2004, nuestro pueblo le dijo no al referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, quien sí tuvo las bolas para enfrentarlo. Lo ratificamos. Y hoy desde esta tribuna decimos no, Chávez no se va, hermano, no lo van a enterrar. No lo van a convertir en una estatua de bronce hueca, como pretenden hacerlo. Les respondemos con Lenin. El proletariado consciente solo puede dar su asentimiento a una guerra revolucionaria que justifique verdaderamente el defensismo revolucionario bajo las siguientes condiciones. 1. Paso del poder a manos del proletariado y de los sectores más pobres del campesinado a él adheridos. 2. Renuncia de hecho y no de palabra a todas las anexiones. 3. Ruptura completa de hecho con todos los intereses del capital. Dada la indudable buena fe de grandes sectores defensistas revolucionarios de filas que admiten la guerra solo como una necesidad y no para fines de conquista, y dado su engaño por la burguesía, es preciso aclararles su error de un modo singularmente minucioso, paciente y perseverante, explicarles la ligación indisoluble del capital con la guerra imperialista, y demostrarles que si derrocar el capital es imposible poner fin a la guerra con una paz verdaderamente democrática y no con una paz impuesta por la violencia. Sus debilidades argumentales ponen en evidencia la clara desviación hacia el neoliberalismo, compañeros de Misión Verdad. Y cito, dicen ustedes, la segunda realidad es que la capacidad de reinvención del capitalismo para salir de su crisis y recuperarse a sí mismo es proporcional a la cantidad de recursos que lo nutren, pero ahora acordes a un metabolismo totalmente adulterado, voraz y sin freno visible, por lo que lo obliga a poner en la mira los territorios residuales, preferiblemente sin mediación alguna. ¿Qué pretenden? ¿Que se cambie un plan por otros planes? Como es en el caso del arco minero, contiene una riqueza estratégica de proporciones cada vez más notables. Además, admiten la política coercitiva con la que amenazan a quienes nos oponemos al arco minero. Ustedes dicen, la declaración de los 111.800 kilómetros cuadrados que conforman el arco minero del Orinoco como zona de desarrollo estratégico, en el que el Estado se involucra ahora de una forma estratégica, a fuerza propia, obliga a arrojar luces permanentes sobre algo que ha sido hasta ahora de aparición y exposición mediática intermitente. Es demasiado. Lo que ahí se juega como para que todos no sepamos lo que es el sur de Venezuela. Sí sabemos, hay mucha agua allí, ¿saben? Y sin agua no hay vida. Pero sobre todo lo que ha sido hasta ahora. Así como el Estado debe apretar la tuerca en tanto al control de todo proceso, toda vez que se sustituya ese sistema de relaciones enfermos, sin regulaciones ni autoridad, dicen ustedes, a nosotros nos toca una forma de pensar este territorio. Una mina, insistimos, que puede asumirse en su doble significación si se descuida, geológica y como dispositivo explosivo. ¿Y quiénes son los que arman la bomba? ¿Acaso no es esta política económica? Coercitivo, coercitiva es un adjetivo. Significa que coerce, generalmente mediante la fuerza. Así como, por ejemplo, en esta frase, el gobierno confía en los poderes coercitivos del ejército y la policía para imponer la ley y el orden. Con estas nuevas formas de amenazas o el peloteo de la responsabilidad, corresponsabilidad y a la larga irresponsabilidad ante la historia, dicen ustedes, y es que la soberanía pasa por la custodia de las víctimas de la acción mercenaria y el control global disfrazado de paramineros. Nada va a detener el proceso, dicen ustedes, ya activado sobre el territorio del arco. Y en esta primera etapa, el principal pulso que además debe exigirse radica en cuáles serán las condiciones directas. O se impone la africanización, porque habría de imponerse eso, que todos conocemos en torno a la minería, es decir, la instauración violenta de un modelo extractivo neocolonial y no esclavista, cuya existencia se sostiene con la guerra infinita, o el país todo se vuelca sobre la situación y formula una política de los gobernados, inédita y posible, repetimos, en participación protagónica. ¿Y acaso nos dejan desde el buró político del partido? ¿No llegaron tarde a las reuniones y sesiones del Congreso de la Patria? Y como dato concreto, riguroso y peligroso, los sindicatos ya esperan con el gatillo en la mano a la espera de la próxima acción. Les respondemos nuevamente. La palabra es anclada en las necesidades del oportunismo. Deja de ser reflejo de la realidad. La sociedad entra en una suerte de esquizofrenia, de psicosis, de pérdida de relación y de instrumentos para relacionarse con la realidad.
Al perder la memoria pierde la capacidad de crítica, vive al día, no hay historia, no hay pasado, no tiene rumbo. Cualquier destino le da igual, inclusive el fascismo, con tal de permanecer y de sobrevivir. Cada día es un triunfo, el mañana no importa. La masa desconcertada, esa que hace colas, ¿no? Acepta la verdad de ese día. No importa que no se cumpla, no importa lo cruel que sea. Embriagada de promesas, danza alrededor de un becerro de oro que en realidad es la cabeza putrefacta de un cochino, del señor de las moscas. Así se completa por ahora esta acuarela del oportunismo. Seguirán contradiciéndose, mintiendo hasta que ya no puedan más. Entonces vendrá el fascismo y los oportunistas cambiarán definitivamente la camisa roja por el flux de hablar en las reuniones de empresarios y por las camisas pardas y negras para cazar como a ratas a los verdaderos chavistas. Palabras de Toby Valderrama y Antonio Aponte. ¿Por qué tanta descalificación artera de parte de ustedes, compañeros, compatriotas de Misión Verdad? Clara señal de la debilidad ideológica de la calle intelectual de 3 papas diarias. No hay una sola opinión, dicen ustedes, al menos no manifiestamente interesada, que llegue en línea recta hasta este punto, excluyendo por supuesto el idiotismo factura de la MUT, o la mínima franja sin talento que protesta y se indigna según la moda, ocasión, tópico y franelita ideológica en curso. Los que se escudan bajo una presunta ciudadanía global moderna y gritan malactuados en contra de cualquier decisión soberana sin una seña de indignación por el coltán que hace que funcione su tablet o que el Android provenga de mano infantil en minas administradas bajo una estructura neoesclavista aún más brutal, pero en el Congo le gana y ajenamente, a una costa de chantajes ideológicos. El chavismo, que por cierto es un término invento de los más medios dominados por las corporaciones transnacionales, que ustedes pretenden que alimentemos con la decisión del arco minero, como fuerza política, realmente ha sabido manejar y ganar tiempo para todos. Les guste o no, dicen ustedes, usted y su familia sigue vivo gracias a ese manejo. Verga. Si esto es vivir, según el compañero, voy a decir su nombre, el promedio de ingreso de una familia venezolana está entre 80.000 y 100.000 bolívares. Que me digan dónde. Yo como 2 veces al día, a veces una sola vez. El tiempo ganado no es para financiar la demagogia, dicen ustedes, sino para algo mucho más urgente, evitar que la guerra contra Venezuela conquiste sus objetivos más deseados, pero si ya se los están entregando en bandeja de plata. Desaparecer el chavismo como fuerza política de la faz de la tierra. Yo les pregunto, ¿acaso el término correcto no sería revolución socialista bolivariana, lo que quieren sepultar? Ver el fenómeno en sus proporciones, amplitud y riesgo global como el primer paso revolucionario, conocer los factores y el territorio como segundo y tercero, conciencia activa sobre la capacidad demostrada del enemigo que viene por nosotros, solo espera condiciones objetivas, y el play corporativo para desmembrarnos. El play lo dieron ustedes al apoyar la decisión y quienes tomaron la decisión. Alimentado esta decisión, bastante inhumana. La respuesta es la siguiente: 3 palabras: sed, agua, agricultura, a la que agrego una más: comida. Y con Lenin nos despedimos. Intelectuales instruidos que se consideran y se llaman socialistas, impregnados hasta la médula de prejuicios burgueses y aduladores de la burguesía. Eso es, en fin de cuentas, toda esa caterva de escritores. Hay muchos matices entre ellos, pero no tienen gran importancia desde el punto de vista político, pues solo consisten en el grado de hipocresía o sinceridad, de torpeza o habilidad, de tosquedad o sutileza, con que cumplen su deber de lacayos de la burguesía. Los lacayos deben llevar librea y guantes blancos, tener un aspecto civilizado y modales apropiados. Su lenguaje es la hipocresía, la devoción y la de lealtad. Entre millones de hombres indefectiblemente se llega a la conclusión de que son sus características principales. El oficio de lacayo inculca estas cualidades, precisamente porque para ellos son las más esenciales desde el punto de vista de los esclavos asalariados y de toda la masa de trabajadores en cualquier sociedad capitalista. La máscara de colaboración de clases, dice Brito García, con la cual los aparatos ideológicos de Estado intentan cubrir al país, tampoco disimula la realidad de una represión ilegítima, masiva, brutal y persistente, tanto en lo cultural como en lo político. La más sobera verificación de los hechos de
de lo que fue la violencia en los 60 y 70, revela por el contrario que la intensificación militante de las luchas sociales surgió en Venezuela como consecuencia de una profunda e insoluble crisis económica y social, que ya había provocado en 1958 la caída de la dictadura neopositivista de Marcos Pérez Jiménez. Que fue la coalición gubernamental de colaboración de clases de socialdemócratas y socialcristianos la que primero recurrió a la violencia al reprimir sistemáticamente a sangre y fuego desde comienzos del 59 las protestas pacíficas de trabajadores y estudiantes. Fue el gobierno quien deslegitimó al intentar enmendar la pérdida de su mayoría parlamentaria, ilegalizando a los partidos opositores y secuestrando a sus dirigencias. Cerró sistemáticamente a los sectores progresistas toda posibilidad de acción legal, empujándolos a la clandestinidad mediante suspensiones de garantías que duraban años, confiscaciones y cierre de publicaciones. Para frustrar ese formidable movimiento popular, el populismo, apoyado por las agencias de seguridad de Estados Unidos, cometió sistemáticamente crímenes de lesa humanidad, tiroteo contra manifestaciones. El sistema que así se defendía era inviable. En lo ideológico, todo esto replanteó la interpretación de Marx y de nuestra historia, impuso la ética del compromiso y formuló la teoría de la independencia. En lo estético, como medios precarios y a veces clandestinos, desarrolló una literatura, un teatro, una cinematografía, una plástica y una música de la violencia. Contra esa insurrección cultural aplicó el populismo, el soborno de los subsidios y las prebendas burocráticas. Pero ni renegados ni conversos han podido superar ni opacar el fulgor de aquellas décadas imperecederas que demostraron el poder del intelecto contra un poder sin intelecto. Palabras de Luis Brito García. Y con esto nos despedimos. Y una cancioncita si nos da tiempo. ¿No nos da tiempo? Nada. Bueno, leímos al comienzo el decreto de Chuquisaca y parte de lo que fue el pensamiento conservacionista de nuestro gran libertador, Simón Bolívar. Esperamos que puedan, de algún modo, recordarlo, revisarlo. Y alerta pueblo y un llamado a ese ejército bonito, de cara mestiza, que anda custodiando colas. Recuerden que los que están en las colas y en las filas son sus hermanos. Tienen rostros parecidos a ustedes. También tienen madres, padres, hermanos, tíos, tías, sobrinos e hijos, que los esperan, como a ustedes, con hambre en casa. Hasta el próximo lunes. Yo nací en un país tropical y vi llegar la revolución. Oh no, revolución y Miss Venezuela. Y ya nadie quiere ir a la escuela. Oh no, revolución y Coca-Cola. La propaganda y más Coca-Cola. Oh no, presidentes que vienen y van, otros vuelven y vienen por más. Oh no, políticos son todos iguales. Ellos quieren. Se está haciendo. ¿Perdón? Se está haciendo eso. Se está explicando el país eso. Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la Independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. De la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. De la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo.